Estoy contenta y siempre me parece como emocionante el curso que ustedes llevan, ¿no? Es Psicología de la Creatividad, que finalmente es lo que más o menos desde mi poca experiencia personal me ha ido llevando los caminos hacia este lugar, ¿no? A trabajar la creatividad, a trabajar el proceso creativo. Creo que se compagina muy bien con esta corriente o con este enfoque humanista, ¿no? Con el sentido de empezar a trabajar lo sano, lo saludable, empezar a desarrollar lo más posible los talentos, las potencialidades o la manera de ver el mundo desde, no solo desde la enfermedad, sino sobre todo desde aquello que nos devuelve el goce de vivir. El tema que les traigo el día de hoy se titula Uso de la poesía en psicoterapia y la presentación de mis dos libros, en este caso literarios, ¿no? Mi nombre es Sara García Arce, pero yo trabajo con el seudónimo de Sara Garce, sobre todo para la escritura. Soy psicóloga, psicoterapeuta y bueno, en esta última época eh, se me puede denominar escritora. Antes de hablar de la poesía terapéutica en sí mismo, me gustaría aclarar algunas finalidades que se puede abordar mediante el trabajo del arte en psicoterapia. Y hay cuatro grandes finalidades, ¿sí? Cuando hacemos el trabajo ya con los consultantes en sus procesos. La primera, que tiene que ver con el aspecto de evocar la experiencia. Y nos vamos a referir no solo a traer el recuerdo cognitivo o mental de alguna situación que la persona quiere revisar, sino que utilizando el arte, utilizando, por ejemplo, las posturas del cuerpo, utilizando los sonidos, utilizando cualquier tipo de expresión artística, puede que nuestra memoria corporal también permita que algunas experiencias que quedaron inconclusas o que quedaron como marcadas de cierta forma puedan volver a traerse a la conciencia y con ese material trabajar en el proceso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros le pedimos a alguien que dibuje algo, no con una finalidad evaluativa, ¿no? Como un test, sino como un dibujo libre, puede que para esa persona traiga algunos momentos de estos primeros trazos, los trazos que hemos hecho cuando hemos sido pequeños, o empiezan a salir algunos diálogos internos, de repente les pasa a ustedes, oye, hazme un dibujo, muéstrame algo, y de pronto sale como, pero no sé dibujar, no me sale bien, no soy bueno, no tengo talento. Todos estos diálogos internos finalmente son parte del proceso que tenemos que revisar con la persona, que tenemos que empezar a escucharnos y estar atentos a lo que le trae. ¿Sí? La segunda finalidad de utilizar el trabajo artístico tiene que ver con expresar la experiencia. Y es que a veces las palabras o el diálogo o el uso de la palabra verbal puede quedar, digamos, como corto en algunas situaciones o en algunas experiencias, sobre todo para algunas personas que de repente es difícil expresarse utilizando este medio. Entonces, las diferentes expresiones artísticas también nos dan una amplitud muy grande de maneras de expresar la experiencia. ¿Cómo puedo expresar el dolor que me causa una situación si solamente te digo me siento ahogado, me siento atrapado o lo digo con todo mi cuerpo? ¿No? ¿Cómo es sentirse realmente apretado, sin aire, ponerse como muy tenso? Entonces, la corporalidad y las expresiones artísticas van a utilizar mucho el cuerpo al respecto, nos van a permitir otra vez expresar la experiencia de una manera quizás hasta más completa. Hay, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de algunas experiencias hasta traumáticas, podríamos encontrarnos que están marcadas en diferentes sentidos en nuestro cuerpo. Hay una posición, sí, hay un aroma, hay un sonido, un impacto que ha dejado, y si tú permites que esa expresión llegue también a través de algunos movimientos, a través de alguna exploración con arte, puede ayudar a que la persona realmente sienta que está expresando lo que le ha pasado. Quizás las palabras quedan un poco cortas al respecto. La tercera gran finalidad tiene que ver con explorar la experiencia. Cuando hacemos procesos terapéuticos, no solo nos vamos a enfocar
al producto en sí mismo, ¿no? A la obra artística, sino al proceso, a explorar lo que anda pasando. Cómo es sentirse atrapado, entonces cómo es sentir que puedes soltarte. Cómo es que algún sonido te haya impactado o cómo es formar ese sonido, hacia dónde te lleva. Explorar la experiencia a través de expresiones artísticas también nos empieza a dar muchas posibilidades y adecuarlas a la persona que está con nosotros. Porque reitero, va a haber personas que van a tener más facilidad de expresión verbal, pero va a haber otras que quizás el cuerpo es el que está expresando, que quizás su arte es el que está expresando. Una imagen, un sonido, un movimiento. Y la cuarta y gran finalidad, que creo que es a lo que se apunta en un proceso terapéutico utilizando arte, es resignificar la experiencia. Esta palabra, el resignificar, va a enfocarse sobre todo a la transformación de la experiencia. No podemos retroceder en el tiempo y cambiar las situaciones dolorosas y cambiar el evento traumático. No podemos cambiar eso, pero podemos trabajar con la persona en consulta para que esa experiencia también se transforme, para que esa experiencia empiece a tener un nuevo significado, un nuevo sentido. Resignificar la experiencia eh, es el arte en sí mismo. Cuando nosotros creamos algo, estamos transformando la realidad. Un lienzo en blanco y que luego sea una obra preciosa para poder apreciar, ya tiene la transformación en pleno. Entonces, la idea es empezar a relacionarse, por ejemplo, con tus experiencias dolorosas, con las experiencias emocionalmente difíciles, desde un lugar distinto, acompañar esa transformación. Y generalmente transformar el dolor, en este caso, en arte, en aprendizaje, en enseñanza. Resignificar la experiencia es como resumir el proceso terapéutico en pleno. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos un abordaje expresivo con arte en procesos de terapia, podemos encontrarnos como con estas finalidades, o sea, lo hacemos para esto más o menos. Ahora sí, si hablamos de poesía terapéutica, que va a ser como una de las expresiones artísticas que se pueden utilizar, y dentro de las expresiones verbales, generalmente escritas, la poesía va a ser quizás el espacio más libre para poder expresar algo. Porque cuando hablamos de una narrativa, de un cuento, de una historia, un relato, siempre tiene que haber como un hilo conductor, ¿no? Siempre tiene que tener algo que sigue, que toma forma y que se acaba. Pero en la poesía hay la posibilidad de la expresión libre, de que un párrafo pueda albergar oraciones que aparentemente no tienen nada que ver una con otra, o puede albergar en una misma oración palabras contrarias. La poesía te da esa amplitud. Entonces, por ejemplo, si yo decido expresar algo que me está pasando, de pronto puedo usar el término, se siente como un cálido nevado. Si nosotros analizamos la frase cálido nevado, es raro porque es como contrario. ¿Cómo vamos a hablar de calidez, de algo que tiene calentura, calor, y un nevado que es completamente frío? Pero finalmente, si tratamos de expresar un sentimiento humano, puede haber esta sensación a veces contradictoria, ¿no? Que lo siento cálido a pesar de que es frío, o las interpretaciones que podamos intentar darle. Entonces, la poesía, dentro de las expresiones literarias que tengamos, puede ser una de las herramientas con mayor amplitud para esa expresión. Sobre todo la de verso libre, la de prosa libre, ¿no? Que no sigue necesariamente la métrica de que tiene que rimar, o cuántas frases tienen que existir, o cuántos versos dentro del párrafo, no. Sino de pronto esta expresión espontánea y completamente libre. Un par de educadores, terapeutas, Reyes Adorna y Jaime Covarsí, hicieron un trabajo ya hace algunos años sobre poesía terapéutica. Hicieron una publicación donde nos proponen algunos ejercicios para entrenar esta herramienta, pero también nos mencionan algunas funciones que puede tener la poesía en un proceso terapéutico. Y vamos a verlas rápidamente.
La primera función es la denominada arte por el arte. ¿Qué quiere decir? Que el escritor va a tener como objetivo captar la belleza. Acá vamos hacia lo bello. Pero acá el entrenamiento es empezar a captar lo bello en aquello que crees que no es bello, en aquello que parece absurdo, en aquello que parece feo, en aquello que rechazamos incluso en algún momento. Acá el reto para el escritor, y en este caso si queremos trabajar con nuestros consultantes, para el consultante, tiene que ver con que pueda captar esa belleza que tiene su alrededor, que tiene su mundo, que empieza a tener los estímulos. Ya no solamente voy a mirar un vaso como un vaso, sino de pronto puedo admirar el reflejo, su funcionalidad, la perfección, es empezar a encontrar lo bello en todo aquello que nos empieza a rodear. Entonces, al jugar con el lenguaje, vamos a empezar a transformar la visión del mundo, ya no solamente como un ejercicio de escritura, sino qué pasa si de pronto también empiezo a entrenarme en cómo observar la vida, en cómo empezar a captar aquello que me puede nutrir. Y hablamos de belleza completamente subjetiva, ¿sí? No solamente de los estándares estéticos sociales, sino de lo que para mí es bello, de lo que para mí nutre. En este caso, gracias a la poesía, lo existente va a empezar a adquirir otra vida. Y esto es un entrenamiento, una mirada que se puede entrenar. No es muy sencillo, sobre todo cuando tenemos de repente situaciones muy difíciles, dolorosas, que no hemos previsto, que vienen y nos revuelcan la vida. Es muy difícil mirar eso y verlo, ah, qué bello. No, pero es un entrenamiento de a poco. Es como no solo entrenar una mirada positiva, sino entrenar una mirada de profunda conexión, plenitud con lo que nos está rodeando, como diríamos, como con el milagro de estar vivo. Otra de las funciones es la denominada función de evasión. Y vamos a ver a la evasión en la poesía terapéutica no como que la persona escriba para huir, sino posiblemente para empezar a construir una realidad paralela, donde sienta una especie de refugio personal, donde pueda empezar a incluso ampliar su realidad, donde empiece a enriquecer su propio mundo, ¿no? Donde empiece a poco ir aceptando, reconociendo su propia historia, ir proponiendo, motivándose a avanzar hacia donde quiere ir. Entonces, cuando hablamos de la función de evasión en la poesía terapéutica, estamos hablando de ese espacio al cual yo puedo permitirme la creación de lo que yo necesito, ¿sí? Esa realidad que yo puedo crear. Te pone en un lugar distinto respecto a tu situación. Te pone en un espacio más activo, incluso respecto a alguna situación que de repente es complicada de manejar. Cuando hablamos de la función de conocimiento, vamos a empezar a conectar con este espacio que a veces ocurre en los escritores o en la persona que anda escribiendo, que es como un espacio de trance creativo, de iluminación, que en los dibujos animados vemos como cuando se alumbra el foquito, ese rato en que wow, llegó la gran idea. Bueno, la función de conocimiento más o menos apunta hacia allá, es empezar a conectar con lo que denominaríamos nuestra sabiduría interna, cuando al empezar a escribir no solo llegas a reflexiones muy profundas, sino justamente a conectar con ese espacio creativo, hasta espiritual por momentos, tan limpio, tan sano, tan sabio, y que a veces te puedes sorprender de ti mismo leyendo tus propios escritos después. Entonces el poeta se empieza a convertir en una especie de filósofo que va a penetrar en algunos de los misterios de la existencia, de la vida y en este caso de su propio proceso personal, ¿no? La siguiente función a la que apuntamos con la poesía terapéutica es quizás la más conocida, que tiene que ver con la función de catarsis, ¿sí? Invitar a que la poesía, de verso libre en este caso, ¿no? De expresión completamente libre, permita descargar, desahogar todo lo que se pueda.
soltar en un papel todo lo que nos está desbordando, lo intenso, lo que más inquieta. Es como sentir o pensar que el papel soporta todo. Entonces, darse el permiso de sacarlo. No importa si lo que está saliendo es coherente, incoherente, si se ve bonito o no tanto, si usa cosas que moralmente me permito o no. En la función de catarsis es darnos el permiso de que salga todo lo que quiera salir. Y bueno, la última función que nos plantean estos autores es ver a la poesía terapéutica como un arma, en este caso político-social, ¿no? Es decir, aquí ya el impacto no solo es para el que escribe, sino sobre todo para el encuentro del que escribe y del que lee. ¿Qué pasa cuando yo escribo y me animo a mostrarlo hacia afuera? ¿Cómo eso que muestro impacta en el otro, resuena en la otra persona, mueve socialmente? Entonces puede tener algunas finalidades, puede pretender educar, emocionar, enseñar a vivir, denunciar situaciones. En la función compromiso nos vamos a enfocar a transformar no solo el mundo interno, decía, del que escribe, sino sobre todo del que lee. Entonces es la función más social, en este caso, de la poesía. Puede que en algunos procesos personales la gente escriba y escriba mucho y le acompañe en su propio proceso, pero de ahí a dar el paso a mostrarlo es diferente. Y cuando lo muestran, es muy interesante lo que empieza a pasar en el entorno también, en ese ida y vuelta. Lo que he mostrado, cómo resuena en el otro y eso que le pasa al otro, cómo vuelve a resonar con el artista. Bueno, entonces, hoy les he traído un par de escritos con la autorización de los consultantes que escribieron en diferentes momentos de su proceso terapéutico. La primera es Nailea Villanueva, que había llegado después de más o menos un año de ataques de pánico, de ansiedad, que no lograba sentir que podía como manejarlo. Ella es bueno, ahora ya es una profesional, pero cuando llegó a consulta era estudiante universitaria, ¿no? Resaltando mucho a nivel académico y ella tuvo una experiencia de perder la movilidad de las piernas a raíz de un accidente cuando empezaba la universidad. Entonces, ella llega a este proceso cuando estaba, me parece que le faltaba un año para terminar la carrera. Entonces, empezamos el proceso y en algún punto a ella le salió este escrito hacia su ansiedad. Todavía esto era como más o menos la mitad del proceso en adelante. ¿Qué es lo que escribe? Dice, Oda a la ansiedad. Y aquí estás, enfrente mío, cual si fueras mi amado, envolviéndome entre tus brazos, pero no, yo no te quiero. Pasas delante mío, cubriendo mis ojos con sábanas de seda, entorpeces mis pasos y siento que caigo. Yo no te quiero. Sin siquiera tocarme, logras estremecerme, susurrando y susurrando, en mi cabeza estás, más que cualquier otro mortal, pero yo no te quiero. Ruedan lágrimas por mi rostro, el silencio se convierte en vacío, y el miedo es todo lo que respiro. ¿Comprendes ahora por qué no te quiero? Sin embargo, hoy, heme aquí, delante de ti, tendiéndote la mano, sin rencores, sin temores, brindando por un nuevo comienzo, que llega con la luz del alba y se renueva en el ocaso. Hoy, heme aquí, no en contra, sino contigo, mi querida ansiedad. Nailea hace este escrito y después de hacerlo, bueno, cuando ella lo leyó, se emocionó muchísimo, pero algo pasó en cómo se relacionaba con su malestar. Ya no era la sensación de tener que pelearse con la ansiedad, de tener que evitarla a toda costa. Era contrariamente empezar a estar atenta de cómo se muestra y empezar a relacionarse distinto, como a permitirla y pasaba rápido.
cada vez fue menos frecuente y cada vez eh, pasó a ser como un problema a empezar a ser una especie de aliada, porque para ella empezó a ser también un indicador de cuando alguna cosa era importante, aparecía la ansiedad como un indicador de que, oye, sí, esto es importante para mí, entonces voy y lo tomo con calma. Naila es un proceso de más o menos un año alrededor y bueno, felizmente ahora está bastante más tranquila al respecto y avanzando ya en su futuro profesional. Y Renato Ríos, que hizo un proceso también más o menos de un año, él en este momento y también en el proceso de terapia era estudiante de medicina. Él al terminar el año de del proceso hace este escrito que lo titula Poema para Sara. Renato ya escribía en la adolescencia y vamos a encontrarnos con algunas palabras un poquito más poéticas, posiblemente. Así que veamos qué nos dice Renato. Perdido en un vagón sin lumbre, dirigido hacia la muerte ambigua de un corazón sin esperanza. Me escondí sin que vieran mis luces, que a mi cuerpo dirigía los besos de mis puñaladas. Un discreto llanto debajo de una rota alfombra, el sufrimiento vago de un corazón de tierra, escupido por de las imaginarias cuchillas una horda, nacidas de un ave que solo había aprendido a romperse las piernas. Condenado a conocer la piel del túnel y anhelándola como una esperanza de viva voz, esperaba resignado unirme al vacío de su urbe, donde las cuerdas muertas serían mi único sol. Ocaso, ocaso, ausencia de una lágrima destinada a desfallecer. Me sujetó una mano amiga, y salí del vagón y salí del tren. Todo fue penumbra, como había sido siempre, bajo la tutela de un dictador en mi piel de hombre vencido. Maldecí cansado mientras se derretían mis pieles, pero te encontré a mi lado y supe que había encontrado un amigo. Avanzamos juntos a través de los infinitos túneles que nacían sin pena de mis párpados caídos. Me sentí enfermo, víctima de mi propio embuste, mas me diste una antorcha y caminaste conmigo. Fuiste mi guía en los recovecos más oscuros. Hallamos a un niño moribundo y me enseñaste a darle abrigo. Abracé el recuerdo de su dolor mustio. Me dijo gracias y se quedó tranquilo. Encontramos al violento en un sótano arcano, en el que emulaba ser Cristo para callar un engranaje. Le quitamos los clavos de sus pies y manos, del subsuelo lo sacamos y le cantamos un paisaje. Ubicamos al pozo en las entrañas de un hombre. Él observaba en silencio el infinito vacío. Lo cargamos juntos para que la conciencia recobre y le dijimos camina, tal vez encuentre sentido. Vimos al par de ojos, ver al par de ojos vacíos, anhelando, desesperado, atisbar el nacer de un brillo. Prendimos una fogata y le mostramos un lirio. Cantamos ebrios y recordamos dormidos. Recorrimos tanto y nos aleja un inaudible estruendo, pero ya tengo una antorcha y me enseñaste a dibujar un camino. Hoy te digo gracias, amiga mía, guía en mi tormento, en mis sonrisas, en la inefable nebulosa de un sendero querido. Bueno, Renato hace en su poema un recorrido por su proceso, o sea, hace como el recorrido de todo lo que fue ese año para él. Este encuentro con momentos tan oscuros, con la sensación de muerte, él había tenido algunos intentos de suicidio antes, este encuentro con su niño, con este niño adolorido, perdido, esta cuestión de tan marcada distancia con lo espiritual, con lo que era para él, esta especie de reconciliación en algún momento. Entonces, Renato hizo un proceso bastante como sentido. Esto que escribe, cada frase, cada palabra también fue como muy vivencial durante el proceso que él tuvo. Entonces, este poema, por ejemplo, como que nos resume un poquito todo lo que él ha vivido y cómo al final nota que el camino no es que esté acabado, pero que ya tiene las herramientas para poder afrontar lo que se venga. Actualmente Renato sigue estudiando medicina, está avanzando ya me parece en la etapa del internado
eh, felizmente bastante, mucho más tranquilo y estable al respecto. Y bueno, ahora me gustaría comentarles un poco los libros que yo he sacado con esta temática. El primer libro se titula Desde Adentro. Es un libro que yo publico el 2022 y que en realidad yo descubro denominarlo poesía terapéutica cuando ya hacemos la revisión del texto, porque estos son escritos, en este caso, de mis procesos personales, de más de una década también ahí en terapia metida, en mis formaciones y todo lo demás, pero que yo siempre escribía y escribía muy libre, como muy verso libre, prosa libre, ¿no? Y cuando hacemos la revisión es como, oye, estos son poemas. Y cuando hago toda la recopilación, cuando empiezo a clasificarlos, yo me percato que mis escritos describían ciertos momentos en los procesos de terapia. Este libro pretende tener una utilidad terapéutica y personal. Es una herramienta para el trabajo con consultantes, como una muestra de la aplicación de la poesía en psicoterapia, ¿no? Como, oye, esto así puede funcionar. Y como una invitación a la reflexión y a la revisión personal de las partes que se exploran en el libro, que ahorita las vamos a ver rápidamente, y permitir que la persona resuene. Lo que hablábamos hace un rato de la función de compromiso. Cuando yo me atrevo a que esto puede ser compartido, ya no solo es cómo me ha transformado internamente a mí, sino cómo puede resonar con la persona que lo lea, ¿no? Y va a permitir que la persona se encuentre en los escritos e intenta ampliar la mirada hacia el universo interno y desde ahí poder relacionarnos, ¿no? ¿Cuáles son las partes exploradas? El libro tiene tres grandes partes que pretenden explicar un poquito los procesos de terapia. La primera, que es el dolor, que es el momento por el cual la persona generalmente va a buscar ayuda. Un momento de crisis, un momento de dolor intenso, el momento del caos, ese momento en el que el dolor es tan caótico y tan intenso que no sabes cómo es, que sientes que te rompe. Ok, el dolor. El segundo momento o la segunda parte del libro es lo que denominamos la transformación, que es el proceso en sí mismo. El dolor todavía está presente, pero empezamos a relacionarnos diferente con eso. Un poquito lo que ponía Nailea, por ejemplo, en su escrito, cómo se empieza a relacionar distinto con esa ansiedad. Y la tercera parte es la nueva versión, porque ¿quiénes somos nosotros después de afrontar nuestros dolores, de aprender de eso? Hay algo que se nos queda. Entonces, ya nuestra forma de ser también cambia. Hay una nueva versión de uno mismo. Todas estas partes se exploran a través de poemas. Se acompañan de algunas ilustraciones que también se trabajaron con otra psicóloga eh, según los escritos que teníamos. Entonces, permítanme compartirles un escrito que pertenece a la segunda parte. Se llama Viaje. Todo viaje tiene fases y este viaje está cambiando. Siento que transito el puente que me lleva a mis profundidades, a la genuina entrega por el otro. Se despierta un impulso, un deseo de apoyar, por estar para el otro. Mi viaje está cambiando, yo con él. Cambia, todo cambia. Y yo sigo atenta, dando aguante, estando presente, aceptando lo que trae. A veces duele, muchas otras cansa, a veces jala, muchas más pesa. Y sigo acá, esperando atenta, encontrar el mensaje, sacando provecho. Cambia, todo cambia. Y a veces soy espectadora, pero mucho más soy protagonista de mi historia que ya no es fantasía. Entonces, por ejemplo, así como ese va a haber varios escritos según la parte en la que se está explorando, que nos vamos a encontrar con esta manifestación de la poesía. Y el siguiente libro, que es un libro que se ha publicado, se ha presentado recién en mayo de este año acá en Tarapoto y en julio en la Feria Internacional del Libro en Lima. Este libro se llama Luz de Luna, Diario de una Mamá Estrella, y es el relato de un diario de duelo gestacional. Acá utilizamos la herramienta del diario de duelo. El duelo gestacional que yo tuve que vivir hace un par de años. Y recordemos cuando hablamos de duelo gestacional, hablamos de la pérdida de un bebé en la temporada del embarazo, del parto o las primeras semanas después del parto. Si bien es cierto, es como un tema muy específico,
pero nos va a empezar a mostrar algunas herramientas que se pueden utilizar. ¿Por qué se llama mamá estrella? Esto tiene que ver con un poco con la simbología de cómo se conoce a los bebés que no llegaron a nacer como un bebé estrella. Entonces, la simbología es que el bebé llega, alumbra a la familia que lo quiere albergar y vuelve al cielo como una estrella fugaz. Entonces, si has vivido una experiencia de este tipo, se le denomina a la mamá o al papá de ese bebé como mamá o papá estrella. La herramienta del diario de duelo también va a utilizar mucho la expresión libre, en este caso en prosa, en verso. Ya no solamente nos vamos a encontrar con poesías, sino a veces con relatos, con anécdotas, va a utilizar mucho la palabra escrita, las imágenes como tal, y también el lenguaje simbólico. Aquí hacemos un poquito la exploración de algunos sueños, la intención de alguna interpretación que se pueda tener al respecto, el uso del relato y la poesía. Al final, el libro tiene una indicación de cómo podemos iniciar cada uno también su propio diario de duelo. Hay indicaciones y hay algunas partes en blanco para que la persona lo pueda empezar a hacer. Entonces, acá también me gustaría compartirles rápidamente un escrito del libro. Este escrito ocurre a 10 días de la pérdida, porque recordemos, es un diario, entonces está escrito durante todo el primer año después de la pérdida. A 10 días de la pérdida, es decir, el 24 de mayo del 2022. Dice, te siento cerca, sobre todo cuando cierro los ojos. Eres luz en mi oscuridad. Llegas como un rayo de amor muy profundo. Eres lámpara en el abismo. Y aunque aún me siento abajo, subir y escalar me da esperanza por tu existencia. Te siento cerca, al sentir el abrazo, al recordar, en mi propio roce, en mi compasión, en el movimiento interno de vida. Te siento cerca, sobre todo al cerrar los ojos. Eres luz, eres calor, eres poderío, eres vida. Te siento cerca y al reconocer que me elegiste para albergarte, aunque sea fugazmente, me conmueve, me emociona y agradezco. Entonces, Luz de Luna alberga, reitero, no solamente poesía, sino también relatos, expresiones de sueños y expresiones de herramientas que se pueden utilizar para atravesar los duelos. Bien, por, creo que hasta... Ah, claro. Gracias por su atención, su tiempo y creo que podríamos tener un momentito de compartir si ustedes desean. Antes mencionó de que realiza como tal la terapia humanista existencial y mencionó que se relaciona mucho con la terapia expresiva de arte. Entonces yo quería saber si que me podría explicar un poco más esa relación entre el enfoque y el, creo que sería TAE, ¿no? Se le llama, terapia de artes expresivas. O es diferente al que, así se llama TAE, ¿no? Ok. Y bueno, eso más que nada, y por curiosidad adicional, si es que aparte de practicar la poesía como terapia en TAE, si ha aplicado otro tipo de terapia de TAE, no sé si en pintura o exploración dentro del campo. Que un poquito si me cuentas su experiencia en esa parte también. Eso. Gracias. Pues sí, en realidad dentro de este enfoque que yo manejo, que es la terapia integrativa, que está dentro de lo que denominamos la terapia humanista existencial, también hay un enfoque como más específico que se llama el enfoque de la terapia integrativa. Este enfoque va a albergar todas estas herramientas, quizás no como protocolo de inicio a fin, sino como algunas herramientas que pueden acompañar los procesos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es cierto que hoy día les traigo como una muestra de todo el asunto de la palabra escrita, ¿no? Incluso de los consultantes que lo han hecho. Pero una de los trabajos que también me parece que impacta mucho es que va a depender del consultante, ¿sí? Pero uno de los trabajos que impacta mucho es cuando utilizamos, por ejemplo, música, ¿no? El movimiento, el trabajo como estatuas, ¿no? Cómo te colocas, cómo sales de ese espacio. Otro de los trabajos que yo exploré más a nivel personal que con consultantes ha sido el trabajo fuerte de arcilla terapéutica, ¿no? El trabajo a través de las formas, pero ya con los consultantes
depende también de hacia dónde tienen cierta afinidad. Entonces, si llega alguien que, por ejemplo, es músico, ¿no? O que tiene inclinación por la música, por algún instrumento, o que quiere utilizar mucho la voz, pues vamos a utilizar su herramienta. ¿Sí? Porque recordemos que en realidad este acompañamiento no va a ser hacia la obra artística, sino hacia el proceso, ya sean su creación, sus bloqueos, sus temores y las formas en las que sale de eso. Porque curiosamente a veces tenemos como mucho caos o conflicto en lo cotidiano, pero en el arte que uno realiza como que fluye y sale bien. Entonces la idea es extrapolar un poco eso que estás haciendo en tu arte, empezar a llevarlo también a tu vida cotidiana. Entonces, sí, hay muchos consultantes que han utilizado mucho, por ejemplo, las imágenes, ¿no? El dibujo, las melodías, empezar a sacar sus propias melodías eh, y la danza. Especialmente han sido esas las expresiones. Sí. Ah, bueno, buenas tardes y de verdad agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Estuvo demasiado interesante, más que todo a mí porque me encanta la poesía y a veces también me gusta escribir. Pero Bueno, yo quisiera preguntarle a mí que en cierto caso, ¿qué me diría a mí? Porque yo sí dejé de escribir, porque sentía que el escribir sobre una persona, siento que le daba importancia a mi escritura y no quería que como que de cierta forma mis poesías tengan ese grado de importancia en la persona que de verdad no me importa, pero siento que el escribir me desahoga bastante, pero más está como que influyendo el hecho de que no quiero darle importancia a esa persona. me confundí un poco con la última parte. Más fuerte. No, no, o sea, sí te escuché, pero no entendí bien la idea. Es como que estás evitando escribir porque dejó de ser importante para ti o para alguien en específico, eso no entendí. O sea, para mí, entonces, no quiero escribirlo porque sé que en algún momento lo voy a volver a leer y leerlo me va a llevar al recuerdo que es esa persona. Y no, y es un Ah, mal ok. recuerdo, tal. Ajá. Pero me gusta escribir, solo que por miedo a eso no, ya no escribo. Entonces, ¿qué consejo me daría? Mm, va a sonar muy burdo lo que voy a decir, pero o sea, de pronto sería como, ok, escribe, ya no lo vuelvas a leer, que puede ser, sí, puede ser la opción, porque es muy interesante lo que nos pasa escribiendo. A veces escribir es cierto que va a marcar cosas, ¿no? Te va a ayudar a marcar lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo. Y puede ser huellas, puede ser anclas, puedo volver allá, pero también escribir sutilmente te ordena, porque hay vivencias o hay experiencias que internamente las estamos como viviendo muy caóticas y cuando tú empiezas a escribir, casi de manera inconsciente empieza a ordenarse. Porque aunque digamos que yo escriba sin coherencia, va a salir la coherencia, va a haber. Y entonces, a veces la escritura, recordemos las funciones que veíamos al inicio de esto, ¿no? O sea, la escritura puede ser como un momento catártico y ya está, ¿sí? Y si sientes que de pronto lo que te impacta mucho es que lo vuelvas a leer o no, pues puedes hasta ritualizar para ti el escribir y soltar, el escribir y quemarlo, el escribir y diluirlo, el escribir y enterrarlo, ¿no? Pero que no sea el motivo para que tú dejes de acceder a todos los beneficios que también te trae la escritura, incluso hasta la iluminación, ¿no? Como esta función del conocimiento, que es como acceder a cierta sabiduría que de otra forma no accederías. Y cuidado que te estás limitando a eso por algo que aparentemente podría incluso ser manejado diferente. Ojalá no dejes de escribir. Ahora, hay momentos, ¿sí? Y a mí me pasa bastante en realidad. A veces hay mucho movimiento afuera que puedo pasar meses sin escribir. Y luego viene como un bombardeo de escritos que quieren salir, pero es como no forzarlo, ¿no? No es que quiero escribir, entonces me limito a no escribirlo. Sería diferente a que simplemente no esté ocurriendo, que también puede ser un momento de pausa.
no necesariamente un momento de bloqueo. Sí, quería preguntar sobre esta herramienta que había comentado, creo que el arte por el arte, donde se empezaban a ver como estos elementos un poco más cotidianos con profundidad, más apreciar su belleza, y si le había aplicado con pacientes depresivos o con distimia, porque creo que le ayudaría un montón en su proceso. Y más o Pues menos. sí, gracias. En realidad, otra vez, siempre es mucho como en qué momento y en qué consultante, eso te va a dar el entrenamiento y la práctica, de hecho, ¿no? Pero hay que ir yendo de a poco. Entonces, por ejemplo, recuerdo una chica que estudiaba educación, me parece, eh, que en realidad no es que estaba pasando necesariamente una depresión, pero sí estaba pasando un momento de bajón emocional muy fuerte porque había tenido una pérdida de un amigo importante y estaba en ese momento como muy hacia abajo y se le propuso un ejercicio que tenía que ver, el ejercicio era como que encuentra el milagro eh, el día de hoy. Una cosa así era la propuesta del ejercicio, ¿no? Porque se puede proponer ejercicios. eh, Encuentra el milagro el día de hoy y ella empezaba a recordar cómo por la calle vio a alguien empujando una bicicleta, pero que estaba como estaba con el atuendo de alguien que no tenía muchos recursos y que estaba mucho el sol. Entonces para ella era como un milagro ver que eso sí podía ocurrir y empezar a admirar eso. Fue muy hermoso. Y luego se le hace otra propuesta, que era como encuentra lo bello en un lugar que aparentemente no tiene nada bello. Y ahí es donde ella hizo un clic, porque ella empezó a escribir sobre el hospital. Ya, empezó a escribir sobre esta imagen de lo que es el hospital y entonces empezó a encontrar, por ejemplo, que el hospital albergaba, empezaba a hablar de las dos caras, como lo blanco porque es frío y distante y lo blanco porque es puro y no sé qué otra palabra usaba. Hablaba del hospital como lo que alberga la llegada de la vida, ¿no? Cuando los bebés nacen ahí o se curan las heridas, y luego hablaba también de la posibilidad de que la muerte ocurra en ese momento, ¿no? En ese espacio. Entonces, era empezar a ver, esta poesía que le salió fue muy interesante porque tenía como los dos lados. Y eso también fue lo poderoso, porque al empezar a encontrar lo bello en algo, no solamente vamos a hablar de lo bello que aparentemente es para nosotros o positivo necesariamente, sino cómo es lo bello de encontrar la totalidad, la luz y la sombra, lo claro y lo oscuro, lo que lo hace completo. Y era su vivencia. Entonces, creo que este entrenamiento del arte por el arte es de las cosas más poderosas que pueden ocurrir en los procesos, pero que también hay que ser como constante, porque no es muy sencillo, ¿no? O sea, no lo es. Sí, yo entiendo que en la poesía hay como un tipo de reglas métricas, algo así. Si un paciente desconoce todo eso y siente como que no, eh, tal vez no considere que la poesía sea lo suyo, no se podría como que recurrir a otras formas de expresarse. O no sé, Claro. capaz, no, como que puede haber personas perfeccionistas que sí quieran seguir reglas métricas, o porque en sí creo que la poesía se guía más por ello, y también hay otros que hacen poesía sin seguirlas, como, no sé, sinceramente, es un poco confuso. Como hay algunos que sí dicen hacer poesía, pero no es poesía porque no seguían por las reglas métricas. O se refiere a que el espacio es como que no es tanto como de guiarse de las reglas, sino que lo que se te venga. No sé si se entiende. Mira, sí, entiendo un poco lo que intentas comentar, porque como yo les decía también, cuando sale desde adentro, o sea, cuando sale este primer escrito, este primer libro, alberga poesías que se supone escrito yo, poemas que he escrito yo, pero yo me enteré que son poemas cuando recién me revisaron el libro, o sea, para mí yo siempre los he llamado mis escritos espontáneos. Y un poco, cuando empezamos a revisar justamente este asunto de la poesía terapéutica, es que vamos a irnos hacia ese aspecto de la poesía lo más libre posible, como lo más libre de reglas previas, ¿sí? Este escrito que pueda salir como lo que salga, ¿no? Y a veces puede salir en prosa, quiere decir que como así, que ni siquiera tenga versos chiquitos, ni rimas, ni nada,
puede ser en verso libre. Y de hecho es difícil, o más que difícil, es como recomendable ni siquiera decirle al paciente que vamos a hacer poemas, sino solo escritos. Escribe lo que salga, está bien, ¿no? Entonces, darle mucho el permiso, como la autorización de que explore y que explore lo que salga y está bien, ¿sí? Porque otra vez, no estamos evaluando la obra, vamos a evaluar el proceso, la vivencia como tal. Ahora, obviamente va a haber personas que se van a acomodar más que a los escritos libres, de repente al relato, ¿no? A contar historias, a hacer el trabajo de cuentería, por ejemplo, ¿no? A ponerle personajes, a proyectarse por ahí, a darle forma, a que el personaje tenga vivencias. Entonces, todo va a ir acomodándose según el consultante, pero ya a modo personal me parece que en este caso la poesía puede ser justamente el espacio literario que nos dé una amplitud de posibilidad de expresión, en este caso verbal. Es una herramienta más, pero se puede ir usando. Casos para Sarita. El día de Gracias. hoy te agradecemos, Sarita, por tu expertise, por las experiencias personales que también amable y transparentemente nos compartes. Creo que Ahí me pueden encontrar en esas plataformas. te agradecemos, Sarita, por tu tiempo, por tu excelente contribución y realmente creo que ha sido significativo profesional y personalmente poder escucharte. Así que nuevamente finalizamos con fuertes aplausos. Gracias, gracias Bueno, gracias a Karen la y cámara que gracias a está todos. aquí, ella lo está viendo para despedirle. Chao. Chao, Sarita, muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos.